Pues muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de 8 sesiones en donde vamos a compartir con ustedes lo que le titulamos la serie Conociendo la visión de Dios para la congregación. ¿Qué propósitos vamos a cumplir en esta tarde o en estas semanas? Es precisamente conocer lo que Dios ha dispuesto no solamente para esta congregación, sino para toda congregación que se hace llamar congregación cristiana, iglesia cristiana. Y eso es lo que debemos usted y yo estar siempre uniéndonos. ¿Para qué? Para conocer qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y qué es lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros y qué es lo que desea Dios hacer a través de nosotros. Y eso es bien importante que lo conozcamos. ¿Cómo lo debemos hacer? La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28:18, encomendó a la iglesia a que compartiéramos del Evangelio, a que compartiéramos de su palabra, hiciéramos discípulos. Esto es enseñar, así lo dice, enseñando que guarden estas cosas que yo os he mandado, ¿sí? Entonces todos nosotros tenemos la encomienda de parte de Dios de, a través de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio. Todos nosotros tenemos familia que no conocen de Cristo. Esta iglesia, esta congregación se ha multiplicado. Hace aproximadamente más de 10 años, alrededor de 13 años, iniciamos con 4 familias y hoy somos 2 lugares en donde Dios nos marcó que lo hiciéramos así para seguir creciendo, puesto que allá de repente había viernes en donde teníamos que pasar ya a los niños a sus salones porque no había espacio, gracias a Dios. Entonces Dios puso en nuestro corazón que abríamos otro lugar en donde la gente pues estaba viniendo. Y en esta zona de la ciudad que le llamamos Loma Dorada, aquí en esta parte de lo que es la zona este de la ciudad, estamos iniciando ya, tenemos alrededor de 1 año y medio, aunque empezamos a abrir obra en otro lugar, en Otay, pero Dios nos ha marcado que nos estableciéramos acá, en esta zona. Bien. Y queremos ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque es la encomienda de Él. ¿Cómo vamos a crecer? Yendo a la gente, llevando el Evangelio a las personas. No solamente hoy, en ese tiempo, sabemos que no solamente de una manera física, sino también a través de las redes sociales, y lo estamos haciendo con ahínco, lo estamos haciendo con esa perseverancia, de tal forma que cada semana, si usted pone, vamos a llamarle, si se especifica cuántas sesiones o cuántas predicaciones o cuántas enseñanzas se están dando en la semana, sean enseñanzas, predicaciones de las dos. Fíjese bien, estamos alrededor de 11 por semana, 11 predicaciones por semana, en donde el equipo de predicadores estamos compartiendo la palabra de Dios presencialmente ya, que hoy se puede un poquito más guardando las distancias, cuidando los protocolos, y también pues de manera a través de las redes sociales, y damos gracias a Dios por ello. Estamos iniciando pues acá y nosotros queremos presentarnos. Acuérdense que no solamente van a estar ustedes escuchando esto, también van a estar escuchando esto algunas personas vía Facebook, vía YouTube, que lo vamos a subir también a YouTube. Nosotros somos una congregación que tenemos una página web que se llama Casa de Oración Tijuana, casadeoraciontig.org, y ahí vienen los servicios, toda la información, viene la viene la declaración de fe de Casa de Oración a nivel mundial, y también que es la misma exactamente acá en Casa de Oración Tijuana, más específico también Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Servimos acá nosotros con un grupo de servidores en donde mi esposa y yo estamos delante de Dios como responsables de este ministerio. Mi esposa y yo llevamos más de 35 años de casados y es una bendición para nosotros poder servir juntos como matrimonio. Eso es algo que queremos también enseñar a nuestras familias jóvenes y también a los jóvenes que aún no son casados, señales que el matrimonio, aunque la sociedad está siendo atacado, el matrimonio está en peligro de extinción, la iglesia cristiana y más nosotros los responsables de estos ministerios tenemos que estar bien delante de la presencia de Dios, y comenzamos con ese ejemplo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es conociendo la visión
de Dios para la congregación. Según de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa frase de que Cristo viene por su iglesia es una frase que desde hace mucho tiempo usted y yo la hemos escuchado. Cualquier persona que dice, entonces, ¿por qué no ha venido Cristo? Bueno, quizás estaba esperándonos a nosotros y sigue esperando a algunos todavía. Eso es lo que Dios ha establecido, que toda la gente conozca. ¿Para qué? Para que entonces pudiera llevar a cabo su plan de una manera justa para todos los hombres. Quiero comentarle lo siguiente: aunque Dios desea que sus hijos conozcan y cumplan sus propósitos, es de gran reto llevarlos a cabo, y más aún cuando no solo depende de una sola persona. ¿Sí? Ahora, hay una frase que les comparto con ustedes en donde tiene un doble sentido, pero un doble sentido correcto, ¿no? Menciona lo siguiente esta frase: uno es demasiado pequeño para lograr cosas trascendentales, refiriéndose a nuestra persona, y también refiriéndose a que una sola persona no va a poder llegar, ¿sí?, a alcanzar lo que Dios estableció, y que el mismo Señor Jesucristo buscó y se dedicó a formar un equipo. El llevar a cabo la obra de Dios, que por cierto trasciende por los tiempos y las generaciones, no es trabajo de un solo hombre. En esto lo vemos, y esto lo vemos como ejemplo en el propio Señor Jesucristo, quien, como nos demuestra la Escritura, desde que inició su ministerio, se dedicó a formar un grupo, a formar un equipo que a su vez tendría que transmitir a otros lo que él mismo les transmitió. De tal forma que cualquier organización que desee realizar una obra muy importante tendrá primeramente que formar un equipo unido para cumplir con los propósitos establecidos. Meditemos en esto, escuche bien. Si los grupos que únicamente buscan logros o metas materiales o de realización muchas veces personal, consideran lo que hoy estamos mencionando, imagínese para la obra de Dios. Como iglesia siempre es necesario cumplir los propósitos de Dios, y esto es muy importante. Somos una organización como iglesia, sí, pero no con fines materiales, no con fines de lucro. El único fin de la iglesia es rescatar almas para Cristo. ¿Necesitamos recursos? Claro que sí. Los lugares y los espacios que tomamos cuestan, los rentan o los venden, y es necesario pues los recursos. Sin embargo, todo se utiliza para la obra de Dios. Así es de que quien desea participar en la obra de Dios se integra con fuerza, con las habilidades, con los dones, talentos que Dios le dio, y también aportamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Debemos pues trabajar como un grupo unido. A veces pensamos que hay cosas o estrategias que las congregaciones cristianas están adoptando del mundo. Sin embargo, en algunos aspectos no es así. Más bien, el mundo ha adoptado estrategias que Dios ya había diseñado para una buena dirección y control. Como por ejemplo, podemos citar el organigrama, ¿sí? El organigrama que se presenta en Éxodo 18, del 13 al 27, pero voy a leer el 21, el versículo 21 dice lo siguiente: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Fíjese bien, una característica muy importante. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y de 10. 1000, 100, 50 y 10. Y ahí vemos nosotros cómo es una gráfica organizacional que denota o que muestra
transmisión de autoridad, delegación de autoridad y también de responsabilidad. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos piensan que la iglesia tomó el ejemplo del organigrama de las empresas. No, más bien las empresas muchas veces sin saberlo toman el ejemplo de la delegación de autoridad. ¿Para qué? Para trabajar en un equipo bien unido, un equipo bien organizado, y además lo que se maneja en un organigrama, o podemos ver en un organigrama, es la delegación de autoridad y responsabilidad, como le había mencionado. Esto es una realidad que nos lleva a comprender que siempre como congregación todos somos un equipo que deberá desempeñarse en unidad y bajo autoridad, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Muy necesario entonces, pues, que consideremos lo siguiente, muy importante. No queremos, iglesia, nosotros como iglesia, como equipo que Dios ha establecido en este lugar, no queremos perder el tiempo buscando métodos humanos para alcanzar el mundo para Cristo, o cuando menos nuestro entorno, y que el cuerpo de Cristo, que está disperso por todo el mundo, haga lo que le compete en el lugar donde está desarrollando sus actividades de evangelismo. Entonces no queremos perder el tiempo buscando métodos humanos para alcanzar el mundo para Cristo. Dios ya lo estableció en la Escritura. Solamente usted y yo tenemos que escudriñar, revisar, inquirir en ella para saber cómo debemos hacer las cosas. Pero en el tiempo que tenemos, mi esposa y yo, de trabajar para la obra de Dios, nos hemos dado cuenta que lo más difícil es conformar un equipo unido. Eso es lo más difícil que llega a ser, un equipo unido. De repente hay personas que llegan a la congregación durante toda la historia que tenemos de servir a Dios, que son ya prácticamente más de 20 años. Viene la gente a la congregación, personas de la congregación, y me preguntan: pastor, ¿cómo puedo ser miembro de esta iglesia, de esta congregación? Yo le digo: pues mira, si en 1 año y medio nos vemos aquí, ya eres miembro. Y esa es la realidad, porque en otros lugares lo manejan diferente, ¿sí? Simple y sencillamente dicen: bueno, ¿cuánto es lo que vas a aportar como miembro? Entonces rápidamente toman el tema del dinero. No, aquí lo importante es lo espiritual. Lo importante en una iglesia es precisamente lo que Dios desea en nuestro corazón hacer, primeramente, como le digo, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces tenemos que, nuestro Señor Jesucristo quiso establecer y nos da el ejemplo de un equipo unido, que fueron los que hoy conocemos, los apóstoles, que primero fueron discipulados. ¿Para qué? Para que ese equipo esté unido. Y un equipo unido, ¿sí?, deben de tener las siguientes características. Escuche bien, un equipo unido debe de tener las siguientes características. Número 1, un corazón enseñable. Un corazón enseñable para establecer la unidad. Pero es importante, cuando nosotros solicitamos que vengamos, que asistamos a un curso, a una plática, algo que deseamos transmitir como servidores, es necesario que nosotros vengamos a aprender. ¿Para qué? A recibir. ¿Para qué? Para estar en unidad, para estar manejando el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio de Dios, que lo vamos a transmitir de una forma práctica, de una forma sencilla, para que lo comprendamos y podamos trabajar todos juntos. Cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, un corazón moldeable, entonces estamos siendo preparados o estamos listos para integrarnos al servicio a Dios. Pero vamos a aprender para trabajar juntos. Otra característica de los miembros de un equipo es que tengan un corazón humilde, un corazón que acepte las cosas, un corazón que reconozca en esa sencillez lo que es correcto, lo acepte y no tengamos siempre una actitud de contreras. En una ocasión, precisamente, una persona así me dijo: es que yo tengo el ministerio de llevar la contra. Entonces, creo que no hemos entendido de qué se trata. Imagínense que uno de los discípulos les llevó la contra, ¿verdad? Y sabemos cuál fue su fin. Pero no podemos tener un ministerio de llevar la contra, de estar siempre criticando, de estar deteniendo la obra. Tenemos que tener un corazón humilde, ¿sí? Para reconocer que necesitamos ser enseñados, instruidos, moldeados y simple y sencillamente dejándonos guiar por el Señor.
Acuérdense, una vez más repito, todo lo que hacemos en una congregación cristiana, bueno, cuando menos nosotros, es lo que Dios ha encomendado. Todo lo que enseñamos desde el púlpito es la palabra de Dios, es única y exclusivamente la palabra de Dios. Número 3, otra característica de un servidor o de los miembros de un equipo, estamos hablando de un equipo para servir en la congregación. Su prioridad es hacer la voluntad de Dios. Nuestras motivaciones deben ser conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. No hacer mi voluntad, sino lo que Dios ha establecido. Otra característica de los miembros de un equipo es que conozca y deje que Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos hacer las cosas, nosotros tenemos muchas deficiencias, nosotros vamos a pasar por muchas pruebas quizás, pero Dios es precisamente en donde nos capacita. Dios es precisamente en donde nos llena de confianza para depender de Él. Y cuando usted y yo dependemos de Él, ¿qué va a acontecer? Entonces vamos a poder compartir con vida la palabra del Padre Celestial, porque nosotros primero hemos sido capacitados. Entonces, dejemos que Dios se perfeccione en nuestras debilidades, que Dios sea el que nos guíe ante cualquier circunstancia, nos fortalezca, y entonces podamos compartir con autoridad lo que es el Señor para un ser humano. También, otra de las características de un servidor de Dios o de un equipo, o los miembros de un equipo, es que sea una persona sincera, honesta, y por ahí no salió aquí, pero el coma, agréguele ahí un renglón, y leal. Bien importante la lealtad, iglesia, bien importante. Sincero, honesto y leal al equipo. Todos nosotros como equipo, como iglesia cristiana, como servidores de una iglesia cristiana, debemos estar remando para un solo lado. No sé si usted se acuerda de aquellas películas de los años, de los barcos, esos vikingos, entonces cómo se veían todos los remos al unísono, ¿sí? Al unísono se veían los remos que hacían un trabajo en unidad. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, en unidad, todos juntos, leales al trabajo en equipo, porque yo no puedo, imagínense que vayamos 5 remando hacia allá, hacia una dirección, y uno remando hacia otra dirección. No solamente no vamos a estar en unidad, sino vamos a afectar el caminar y el desempeño de los demás. Entonces seamos sinceros, honestos y leales al equipo. Bueno, ahí apareció ya, ¿verdad? Leal. Otra característica de los miembros de un equipo es, escuche bien, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Que amemos a Dios, bueno, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Si lo quiere personalizar, lo puede decir personalmente, que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Eso es elemental para una persona que queremos servir a Dios. Porque si no, estamos hablando de que tenemos otras motivaciones. Y si tenemos otras motivaciones, no hallamos cabida en el equipo de Cristo. No hallamos cabida, no tenemos espacio en el equipo de Cristo. La única motivación de servir a Dios es porque lo amamos y porque deseamos hacer su voluntad, y porque debemos reconocer que el hacer su voluntad nos trae sanidad a nuestras vidas, nos trae dirección a nuestras vidas. Esa es la realidad. Número 7, características de los miembros del equipo es que seamos sometidos a Dios, sometido a Dios, total y absolutamente. Y acuérdense, no un 99%, ni siquiera un 99.9%, tenemos que ser sometidos a Dios en un 100% total y absolutamente. Otra característica, la número 8, es que seamos respetuosos de las autoridades. Respetuosos de las autoridades. Todos tenemos autoridades, todos estamos bajo autoridad. Mis autoridades, que son el pastor Chuli Vares, el pastor Guillermo Gómez, aquí en Chula Vista, son mis amigos. Y nos llevamos como amigos. Pero cuando se trata de trabajar en la congregación, nos respetamos como miembros y hermanos pastores que estamos sirviendo a Dios, ¿sí? No vamos a estar jugando en la congregación. Si es tiempo de convivir con ellos en una comida o inclusive jugando algo, ¿verdad? Voleibol o algo, pasamos suave y
y nos hacemos bromas y todo lo que usted quiere hacer, pero le respetamos, ¿sí? Respetamos, no pasamos la línea que no debemos cruzar. Bien importante siempre el respeto total y absoluto a nuestras autoridades, porque las autoridades fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Respetemos a Dios respetando a nuestras autoridades, bien importante, eso es elemental. Usted sabe que el pastor Chuy Olivares y el pastor Carlos Olivares son hermanos. Pues el pastor Carlos Olivares se somete total y absolutamente a la autoridad impuesta por Dios ahí en Casa de Oración Guadalajara, que es el pastor Chuy Olivares. Y aunque son hermanos, ellos se tratan con respeto cuando están en el servicio a Dios, y cuando están en su casa pues se tratan como hermanos, respetándose también, pero son familia. Entonces no debemos de confundir ahí, no debemos confundirnos, hermanos. Somos consiervos, somos que trabajamos para el mismo propósito, pero debemos respetarnos los unos a los otros, ¿sí? Y a las autoridades, por supuesto. Número 9, otra característica, sin olvidar Hechos 6:3. Si nosotros queremos ser miembros de un equipo para servir a Dios, debemos tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es importante que nunca olvidemos estas características que vienen en la palabra de Dios. Es cierto que estamos basándonos en este manualito que elaboré, sin embargo, escuche bien, todo esto está soportado en la palabra de Dios. Solamente lo único que estamos haciendo es resaltar lo que queremos compartir esta tarde acerca del servicio a Dios. Conformar pues un equipo así es algo muy difícil. Aunque esto ha sido difícil, hoy podemos decir que ya no estamos en lo individual como personas, como matrimonio, mi esposa y yo, y a nivel de grupo, a nivel de congregación, no somos los mismos. Esto es, ¿a qué me refiero? En la madurez. Siempre nosotros como servidores de Cristo, conforme pasa el tiempo, tenemos que ser más maduros, más sometidos, más respetuosos, más humildes, más entregados, tener más pasión por la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero conformar un equipo, coméntenlo con mi esposa, ha sido muy difícil. Cuando nosotros entregamos a unos pastores responsables el primer grupo que establecimos aquí en Tijuana, dejamos prácticamente el equipo armado, capacitado, discipulado, de tal forma que nada más llegaron los nuevos pastores y empezaron a trabajar algo que conocieron, sí, que se integraron, pero algo que ya estaba establecido, incluyendo todo, instalaciones, equipos, una infraestructura que nos tocó, gracias a Dios, administrar desde cero hasta lo que ahorita ustedes pueden encontrar en la otra congregación que está en Casa de Oración Tijuana Ley Cortés. Pero Dios nos usó a mi esposa y a mí para establecer todo lo que ustedes ven ahí. Dios nos usó a nosotros para establecerlo. Damos gracias a Dios que poco a poco van avanzando, porque ese es el propósito. Ese es el propósito, que nos multipliquemos allá y nos multipliquemos acá en una ciudad grande que requiere que la iglesia vaya a las diferentes zonas de la ciudad. Pero ha sido difícil conformar un equipo con estas características. Pero una vez más sentimos de parte de Dios transmitirle a cada uno de ustedes precisamente cada uno de los temas que veremos en estas 4 semanas, que son 8 temas, para que usted conozca qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a seguir haciendo, y que usted sea parte de la forma que Dios nos ha marcado para llevar a cabo su obra. Ha sido muy difícil hacer el equipo, pero hemos decidido llevar a cabo la obra de Dios, la encomienda de Dios. Esa es la realidad. Consideramos también, hay algo que nosotros debemos considerar como miembros del equipo de una congregación, y esto es lo que le estoy compartiendo aquí. Consideremos lo siguiente, escuche bien: todas las congregaciones están viviendo una historia y un momento distinto. Usted puede ir a otra congregación y está en otro momento, los servidores son otros, quizás tienen una forma diferente de trabajar, pero nosotros estamos aquí y vamos a trabajar como Dios nos ha dado su visión. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo la encomienda de Él.
Por eso es importante que no podemos evaluar qué iglesia está trabajando mejor o menor, o qué iglesia tiene más crecimiento en cierto tiempo. No podemos evaluar haciendo comparaciones. Es como si usted y yo nos comparamos, las personas, ¿no? Pues todos somos diferentes. Imagínense que alguien se sienta menos porque está más chaparrito o más altito. No, todos somos diferentes. Lo mismo las congregaciones están viviendo un momento diferente que otra congregación. Pueden tener más o pueden tener menos tiempo y están establecidas de una forma a lo mejor diferente, pero con el mismo propósito: evangelizar. Esa es la realidad. Entonces, esto es lo que Dios, esta congregación en la cual tú y yo estamos, es la que Dios escogió para ti y para mí. Y aquí es donde debemos edificarnos, y que lo debemos hacer juntos. Y como equipo, veamos lo que Dios desea hacer, primeramente, fíjese bien, primeramente en nosotros. Es bien importante eso. Lo primero que vamos a recibir, lo primero que vamos a ser capacitados somos nosotros, para que entonces podamos llevar a otras personas lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es de que primeramente es con nosotros y posteriormente a través de nosotros. Hay una frase que viene en la Escritura y que debemos comprender qué significa. Dice así: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso usted lo puede leer en Mateo 20, 16b. Ahora, le explico de la siguiente manera, de la siguiente forma. El llamado lo hace Dios. ¿Quién hace el llamado? Dios. Pero el ser escogido depende ¿de quién? De nuestra disposición. De nuestra disposición. Porque si Dios está haciendo el llamado, acuérdese, en Isaías y en otras historias, tanto de profetas como de jueces, tuvieron que contestar. Una frase, una palabra que contestaron fue: heme aquí. Pero le garantizo que muchas personas, que muchos conocedores de Dios en aquellos tiempos, Dios les llamó, Dios les dio una orden y no dijeron: heme aquí. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? Nosotros tenemos que tener conciencia de ello. Dios nos está llamando, y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que decir? Heme aquí, como lo hicieron en aquellos tiempos. ¿Para qué? Para demostrar que estamos dispuestos a servir a Dios. Otra vez, el llamado lo hace Dios, pero el ser escogido depende de nuestra disposición. Tiene que haber una decisión, una entrega. Y entonces, cuando haya una decisión, una entrega, una disposición, llevar a cabo juntos la encomienda de Dios. Llevar a cabo juntos la encomienda de Dios. Y eso es lo que Dios desea para usted y para mi iglesia. Usted y yo debemos tener presente también lo que le estoy compartiendo en esta tarde, y ahí le pongo por escrito en su manual. Iglesia cristiana, porque así, pues, quienes no conocen el nombre registrado de esta congregación ante la Secretaría de Gobernación, nuestro nombre, por decirlo así, en la acta constitutiva que tenemos, nos llamamos así: Iglesia Cristiana, Casa de Oración Vida Plena Tijuana, Asociación Religiosa. Y le digo lo siguiente: fue establecida por Dios y exclusivamente está formada esta congregación para hacer la voluntad de Dios, sin perder el rumbo, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Debemos caminar siempre en dirección a Dios. Acuérdese, debemos caminar siempre en lo que Dios nos pone enfrente, lo que Dios nos pone enfrente. Y acuérdese, es algo que debemos nosotros siempre considerar. Nunca nos detengamos, nunca paremos. Es más, nunca miremos hacia atrás. No perdamos el rumbo en ningún momento. Por ahí les puse un ejemplo que una vez estaba observando en la playa. Cuando va uno de repente a la playa, se pone a descansar, ¿verdad? Se pone así a observar todas las cosas bonitas de Dios. En una ocasión estaba haciendo un poco de aire
yo empecé a ver una gaviota que estaba volando en contra del viento. Estaba volando en contra del viento. Venían unas ráfagas de viento y esa gaviota iba así y de repente se detenía y estaba, se llama aletear. Estaba, haciendo así, esforzándose para avanzar y no avanzaba. De repente subía, bajaba, de repente encontrando quizás menos resistencia. Esa gaviota no dejó de luchar, se acomodaba diferente, buscaba otra corriente o donde hubiera menos corriente de aire. Fíjese, pero algo que me enseñó Dios a través de ese ejemplo que yo vi es: luchó, perseveró, batalló, pero nunca perdió el rumbo. Y eso es lo que usted y yo debemos siempre tener conciencia. Si observamos las aves, como le digo, podemos ver cómo aún muchas veces que van en contracorriente no dejan de insistir en llegar a su destino. Y a pesar de los peligros, los riesgos, de todo lo que se puede poner en su contra y también en nuestra contra, debemos permanecer siempre en el rumbo establecido por Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:21. Ese es el premio de Dios por permanecer enfocados en la dirección correcta. El premio de Dios por permanecer enfocados en la dirección correcta. Mateo 25:21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que dice Dios. Esto es, si alguno de nosotros hacemos el trabajo para Dios con toda pasión, ¿qué es lo que va a acontecer? Con toda lealtad al equipo, a Dios, a nuestras autoridades, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a acontecer? Dios nos va a dar más responsabilidad. Acuérdense que una de las enseñanzas también de la parábola de los talentos es que hay una frase que usted y yo debemos considerar, y léalo con calma en su casa. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente de carga, de llevar una responsabilidad a cuestas, y Dios no nos va a cargar con algo que no podamos llevar. Pero si se nos asigna es porque sí lo podemos llevar, y eso es muy importante que lo hagamos. Termino pues poniendo ahí en la pantalla, porque le menciono ahí, escriba aquí 1 Corintios 3:6. De todo lo que hagamos, iglesia, de todo lo que logremos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿quién se lleva la gloria, la honra y la alabanza? El reconocimiento, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el creador de todas las cosas y porque Él es el dador y el que comisionó precisamente lo que usted y yo estamos haciendo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso es lo que debemos estar siempre conscientes, usted y yo. Todo lo que hagamos es para el Señor, y Él es el que se debe llevar siempre la gloria. Lo único que estamos haciendo nosotros es llevar a cabo la encomienda de Él, a nombre de Él. Damos gracias a Dios. Vamos a tener nuestro primer receso de 10 minutos, y acuérdense, ahí están las recomendaciones para que usted y yo nos cuidemos, protejamos. Aquí están las recomendaciones, 10 minutitos de receso y continuamos después. Y las personas que están ahí en Facebook, en 10 minutitos regresamos en la segunda sesión.